El programa definitivo que no te vas a perder, porque hoy es un focus muy especial y hemos juntado a las dos generaciones olvidadas, hastiadas. Los jóvenes, la Z, y los abuelos, y sus abuelos, nuestros abuelos, ¿eh? Para que no digáis aquí que no damos pluralidad de voces ni nada. Fíjate, ¿cuál es el papel de los abuelos, de los ancianos a día de hoy y cómo ven la sociedad? ¿Cómo viven el sexo de sus nietos? ¿Cómo viven las redes sociales? ¿Qué hay de diferente respecto de lo que ellos vivieron? Pues nada, pues nos hemos cubierto de un lujoso elenco de gente que, bueno, os voy a presentar ya. Yo, cosas que quiero decir, estoy emocionada. Nos faltaban muchos más abuelos, pero es que ojalá todo el espacio del mundo y más. Mírales, así está, mira la Rosario que ya no puede, ya no aguanta más. Bueno, paso, mira cómo, no, Rosario, es que eres una, mira, voy a empezar presentándote a ti, Rosario, es que eres unas risotas. La Rosario from Extremadura, una de las mejores tierras de España, ya te lo digo yo. Rosario y su nieto Gonzalo. Buenas, chicos. Rosario, ¿qué pasa? ¿Cómo estás, hija? Estoy muy bien, gracias a Dios. Oye, qué bien, ¿eh? Al lado del nieto, encantada. Hombre, claro. Nieto más. Oye. Ahora me da pena que se me vaya. Ah, no, claro. Pues ahí vamos a tener el problema, ¿eh? ¿Has visto? Porque es mi compañita aquí y me da mucha compañía. Oye, Rosario, ¿cómo dedicas tus días? ¿Qué haces en tu día a día? Pues yo ya puedo hacer poquito porque no puedo. Yo me la hace mi hija. Yo hago lo que puedo para aquí, despacito y eso, pero yo la que me la hace todo es mi hija. Y la que me hace la compra y la que me hace pues, todo en la casa. ¿Cuál es tu canal favorito de la televisión? yo Laura. Me gusta mucho Extremadura. El canal Extremadura, ahí está. Bueno, pues me gusta mucho. Pues vamos por aquí. Bueno, tengo a mi izquierda a don Andrés, Spanish King, en redes sociales, porque le puedes encontrar. Andrés, sí. ¿Tú sabes que te han hecho un Instagram? ¿Eres consciente? La verdad que no. Del todo no. Del todo Pero no. estoy viendo, la quería felicitar porque tiene 89 años igual que yo. Mira, allí detrás lo estoy viendo. Qué fuerte, ¿eh, Andrés? Hola. Bueno, pues ahí te están... Hemos nacido en el 32 los dos, ¿no? ¿Has nacido en el 32? No se acuerda del año. En el 32. Claro, si tiene 80... Yo nací en el 32. Madre Yo nací en 41 y tengo 79. Madre mía, la guerra civil y todo, ¿eh? Bueno, yo tenía 4 años. ¿No te acuerdas mucho de eso, de ese momento? No, porque además estaba en Galicia y en Galicia no se nota mucho la guerra civil. Era otro rollo. Sí, yo no. Bueno. Lo único que me acuerdo es, en los cristales ponían unos papeles para si había algún bombardeo, que es lo único que recuerdo. En las ventanas así unos papeles como en el club, no recuerdo. Oye, estás guapísimo, Andrés, te lo tengo que decir. Bueno, pues muchas gracias. Joder, Paula, es Todavía que en estado de desear, como se Es que dice, yo he hecho ¿no? mucho de eso, guapa. Ese le saco yo, si le veo, le saco yo enterito. Sí, ¿Has hecho punto? ¡Buah! ¡Qué ganchillo! Oye, Paula, ¿a qué dedicabas tu tiempo entonces? ¿Y a qué lo dedicas? Bueno, ahora he tenido la mala suerte que tengo Parkinson y voy 3 veces a la semana a una asociación en Deusto, que hacemos gimnasia, hacemos cognitiva y eso. Y los demás días pues suelo ir a la piscina por la mañana un ratito. Cuando tengo ganas voy a andar. Estos días estoy un poco fastidiada del dolor en la cadera y no voy a andar porque me duele. Bueno, pues ya... Ella llama a mi hija al médico y le ha dicho que hay que ir a ver para evitar el dolor, a ver si tengo algo con alguna radiografía para evitar el dolor, por lo menos. Paula, pues ya haces más que muchos jóvenes. O sea, no lo digas con voz de lamento porque... Bueno, y pinto unas maldavas que no veas, qué bonitas. Unos mandalas. Mandalas. Las maldavas, me encanta. Bueno, tenemos a Celín también aquí, que parece que estamos quitándole el protagonismo a los jóvenes, pero me parece tan llamativo este momento. Celín, ¿cómo te sientes? Muy bien, no sé a dónde mirar, estoy nerviosa. Es la primera vez, he acompañado mucho a mi abuelo. Vigílame al abuelo. Ahora ya deja de temblar. ¿Perdona? Vigílame al abuelo, que se está haciendo aquí un Tinder en directo, que estoy impresionada, Andrés. ¿Tú sabes lo que es el Tinder, Andrés? Perdón, que no... ¿Sabes lo que es el Tinder?
El Tinder es una aplicación para ligar. Y tú te puedo poner aquí yo. No, no me hace falta. Ah, bueno. Ah, joder. Joder. ¡Aprended! ¡Losers! Bueno, Celine, su nieta, dice que está nerviosa. Yo no sé por qué. Bueno, claro, ahora sí lo entiendo. Jorge. Hace poco me estaba temblando, ahora ya no. Paula, ¿cómo van esas radiografías? ¿Cómo va, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Ahí. Aquí. Sin poder ver a mi abuela, pero viéndola. Bueno, claro. Ay, madre. Con todo lo que le hemos cuidado. Pues hacéis bien. Hay que cuidarse mucho ahora en estos momentos, ¿eh? Madre mía. Bueno, y tenemos aquí a otros dos chicos que es que perdonad. Bueno, Guille, por aquí, ¿qué tal? Hola, pues muy bien. Preséntate un poco, cariño. Presento un poco. Bueno, pues mi polo ya dice un poco de pistas, ¿no?, sobre mí. Uno es que me llamo Guillermo y el otro que pensaba que era de Fred Perry y que esto se iba a hacer aquí un lío. No, me han dicho que no traiga marcas, así que traigo la bandera de La Rioja, aunque sea para decir de dónde vengo. La bandera de La Rioja, claro. Hombre, forza, gora Rioja. Y eso, pues bueno, soy sociólogo politólogo y bueno, estoy acabando mi segundo máster y como no me salen las prácticas, pues me he venido aquí a Madrid, que sí que he encontrado aquí trabajo y estoy viviendo con mi abuela. Entonces vengo un poco en representación de ella. Como al final no ha podido venir, el otro miércoles sí que iba a venir, pero este no ha podido venir, pues bueno, vengo yo un poco en representación de ella y del Club de Debate de la Complutense. ¡Hala! Uy, qué pena. Ay, qué pena que no haya podido venir, Paula. Pues sí. Yo también Pero pues, le habrá disgustado. Pues sí, pues Guille está disgustado, porque le encantaría haber traído a su abuela, pero Pues es que sí, no había más claro, hueco. Sí. Pero Paula, no pasa nada, aquí está, o sea, está simbólicamente, y también estás tú. Paula, cuando quieres hablar, hablas, y cuando no, no. Eres una sinvergüenza. Qué graciosa. Bueno, claro, yo no les voy a tratar. ¿Os trato de usted? Eso no. No, Andrés. a mí no, ¿eh? No, ¿ves? ¿A que os molesta? ¿Os molesta A mí que sí, os a mí traten de me usted? molesta. A mí también. Nos hacen más mayores. Rosario, ¿a ti te molesta que te llamen de usted? ¿A qué No, a mí de tú. A las De claritas. tú. Vale, no se me olvida. Fátima, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantada. Preséntate un poco. Sí. ¿Qué te parece este programa que hemos hecho especial, Yayos? Pues me encanta. Me da un poco de tristeza porque la verdad me encantaría tener a mi bisabuelo cerquita, pero está en Cuba, soy de Cuba. Estudio empresariales y Derecho y vengo también, pues como ha comentado Guille, también pongo en representación de mi club de debate de la Rey Juan Carlos. Bueno, pues nada, las representaciones aquí para todos. Bueno, yo... A ver, Te pregunto a ti, todo lo que Andrés, quieras. vamos a ver. Dime. Esto muy fuerte. ¿Cómo veis la generación de vuestros nietos? ¿En qué son mejores y en qué son peores que la vuestra? Andrés, esto estaba cantado. Hijo, Vamos ¿cómo a te ver. lo has Vamos preparado a en el ver. taxi? Yo creo que son mejores en todo. Oh. Pero no, de verdad. O sea, porque han nacido en una generación que ya quisiéramos nosotros haber nacido. Mejor que la nuestra, No tiene por nada que ver con nuestra vida, la vida de ellos. Por otro lado, yo no sé si ellos se sentirán conformes o preferirían la nuestra. No creo que sea así. ¿En qué cosas lo ves peor que la tuya? Que tu generación. ¿Quizá las redes sociales? Pues no, es que yo peor no veo nada. Peor no ves nada. No, peor en la juventud de ahora, yo peor no veo nada. No peor nada, al revés, lo peor era la generación nuestra. Rosario, Dime. ¿en qué ves? Ahí va el pollito. ¿En qué ves mejor la generación de tu nieto y en qué ves peor? Hombre, mi nieto tiene sus estudios y antes no había estudiantes, no había los estudios que hay hoy. Eso no. Y están son más espabilados porque somos nosotros en aquellos tiempos, porque ellos saben más que sabemos nosotros. Lo que pasa que ellos nada más que también están con el móvil en las manos. Y muchas veces te están dando compañía, pero no te hablan ni nada más que con el móvil y le tienes que hablar tú a ellos y te contesta si le parece y si no, pues sí, con el móvil. Quedaros. Paula, Sí, con el móvil. ¿está siempre con el móvil tu nieto también o no? Muchas veces, muchas. Pero Paula, ¿tú tienes móvil o no? Sí, pues ahora la lleva mi hija. Y está hablando todo el rato con sus amigas, ¿eh? Que ella también lo usa. A ver, Tenemos una Jorge. cuadrilla de 10 o 12 de las que vamos a la asociación y todas las mañanas nos felicitamos o las noches o por la mañana o por las noches. Todos los días. Ostras, qué inversión de tiempo, Paula. Mira, Bueno, mira, ¿por qué no mira mi mensaje, móvil. hija?
A poner Mira. un mensaje, ¿cuánto hace falta? Joder. Hostia, Jorge, justifícate. ¿Estás todo el día con el móvil o no? No, a ver, lo normal. Bueno, a ver, al final... Bueno, cuando están estudiando está- no, pero cuando están en mi casa de vacaciones no levantan ni la cabeza. Y Bueno. eso fatal, ¿no? ¿O no? A ver, maticemos, porque la mayor parte del tiempo lo pasamos en el pueblo, que tampoco hay cobertura, entonces no se puede usar. Ahora sí hay cobertura. Yo he tenido cobertura todos los días este verano, los pocos días que estuvimos. Este año es todo... Oye, alguien está mintiendo aquí, Paula, ¿eh? Sí, no, yo no. ¡Hala! Es que algún día no había cobertura, pues bien, algún día no había, pero la mayoría sí. Oye, ¿y qué echáis vosotros en falta de la generación de vuestros abuelos que no tengamos ahora? Quizá los valores, alguna cosa así que creáis que os han trasladado de una forma u otra. Yo la verdad que lo veo más en valores, ¿no? Y no quiero tirarnos piedras a nosotros los jóvenes, pero mientras, como ha dicho Andrés, mientras vamos adquiriendo cosas nuevas y bueno, las innovaciones y demás, los estudios, como también han comentado, pero vamos perdiendo también muchas cosas que dentro de eso son valores, ¿no? O el valor humano, yo lo veo más, lo vamos perdiendo un poco más, ese valor o esas carencias de tal vez la cercanía se va perdiendo poco a poco. Las familias, cada vez... Las familias cada vez están... Es que hay nuevas familias ahora, Paula. Ahora las familias Pero son de amigos. Pero antes era otra cosa, la familia, siempre... Ahora ya se va perdiendo, los hermanos mismamente, se habla menos, no sé. Bueno, vamos a ver. Yo, por ejemplo, os voy a lanzar una cosa al momento, abuelos. A ver, ¿qué opináis de las nuevas formas de relacionarse de vuestros nietos? Las redes sociales. Pues lo encuentro normal, no sé. ¿Lo encuentras normal? Yo sí ¿Cuál lo era tu veo. red social de entonces, de cuando tú tenías la edad de Celine? Pues si no había. Es que fue el primero a empezar con Facebook. Tú fuiste Él el va primer antes usuario que de yo. Facebook, de Mark Zuckerberg. Tú fuiste el primero No, el primero de Facebook. pero el primero de mi generación. No, del mundo en utilizarlo. Hombre, yo no. El primero de la no familia sí que fue. No diría. El primero de la diría familia. tal ¿Y a cosa. quién has encontrado ahí por Facebook? Oh, mira, me he conectado, yo viví muchos años en Argentina y he recuperado amigos que hacía 30 años que ni los veía. Qué fuerte esto, ¿eh? No, fuerte no. Y trabaja con el móvil, emails y todo. Ya, pero yo lo Es encuentro muy moderno normal. el Spanish King. Oye, cuéntanos tú algún salseo del abuelo, porque, claro, vamos a probar. Salseo, pues mira, hoy me acabo de enterar de uno, abuelo, que he flipado, la verdad. O sea, mi abuelo normalmente, antes del COVID, iba a un crucero durante un mes. Cada 3 meses hacía un crucero que se iba por Ah, que sí. Brasil, Pues por no después sé te dónde. cuento, después te cuento. Y entonces, claro, toda la familia... Y además solo. Y solo, claro, entonces Porque toda la familia piensa siempre- que había ahí... Affairs. Y hoy en el taxi, yendo para acá, le dije, abuelo, dime la verdad, ahora mismo ya. Y me ha admitido que affairs... Ha habido. No, Por eso no hacía falta el Tinder, claro. que no era broma, hombre. Andrés, ¿cómo has entrado a la broma, eh? ¿Eh? ¿Cómo has entrado? Yo ¿Cómo te has sí, hecho yo- las risas y todo? Madre mía. Con la verdad se va a todos los sitios. Pues es verdad, Paula. Oye, Rosario, Dime. ¿qué opinas tú de las formas de comunicarse de tu nieto Gonzalo? Las redes sociales y todas estas cosas. Hombre, los móviles. El móvil, sí. ¿Qué te parecen? Muy bien, con los móviles la hacen todo, la arreglan todo con el móvil. ¿Saben dónde estamos a todas horas? Todo con el móvil, no tiene que hacer nada. Ya Oye, no, todo con el Oye, móvil. Gonzalo, ¿tú qué has aprendido de tu abuela? ¿Qué no he aprendido de la Rosario? Es la pregunta, creo, que termino antes. Directamente me ha enseñado una lección de simpleza, de sencillez, de aprender a aprovechar cada momento de la vida, que aprovechar el momento sobre todo, creo que es con lo que más me quedo. Nosotros que vamos corriendo a todos los sitios, nada más que vamos mirando qué mejor plano vamos a seguir, vamos a sacar en un Instagram, y creo que lo que más ha ayudado a la Rosario es a poner los pies en el suelo y decir, vivo lo que tengo y comparto conmigo mismo lo que estoy viendo en este Y me momento. conformo. Claro. Oye, La Jorge, conformidad es esencial. Jorge, ¿qué te hubiese gustado a ti vivir de las cosas que te ha contado tu abuela? No hay... ¿Jorge? Sí. Pues no sabría decirte muchas cosas, la verdad. La tranquilidad a veces de vivir en un pueblo,
hacer como hace o hacía antes también mermeladas y morcillas, claro, que me quedaban riquísimas. Mira, yo en la cocina soy un poco nefasto, pero joder, la verdad es que siempre hemos tenido, porque han tenido una huerta, guisantes, garbanzos, de todo, y la verdad que es un poco una pena que nosotros no continuemos haciendo eso, ¿no? Que además está rico y se disfruta y se vive. El tomate no estaba rico para ti, porque cuando lo estaba haciendo lo hacía en la calle, y cuando lo estaba haciendo salía y decía... ¡Muy pobre! Me apretaba la nariz porque no quería olerlo. Bueno, vamos a hablar de sexo y relaciones. A ver, muy bien. ¿Cómo lo vivías entonces y cómo crees que se vive ahora, Andrés? Hombre, han tenido más suerte los de ahora que nosotros. ¿Por qué? ¿Porque hay más variedad? ¿O por qué? ¿En qué sentido han tenido más suerte? Bueno, primero que se inician antes. Segundo, que desde pequeños se hablaba de eso. Nosotros era un tema, pero tabú. No, entre los amigos ni nada No, pero se vamos, hablaba. nosotros nos creíamos que los niños venían de París, yo qué sé, yo creo que hasta los 14 años me creí que venían de París. Hasta los 14 años, Andrés, en serio. ¿Tú con lo precoz que eres? Mira, ¿quieres que te cuente? No, claro, es lo Bueno, que pues quiero, te cuento. para eso has venido. Mira, yo soy el mayor de 5 hermanos. Vale. Y para que veas que es cierto. Y somos 3 varones, los primeros, y después de 12 años, o sea, cuando yo tenía 12 años, nació una hermana, que estaban deseando una niña. Bueno, en aquella época los partos eran en casa, o sea, nadie iba al sanatorio salvo que hubiera complicaciones. Bueno. Y entonces mi madre dio a luz pues, en la cama. Y yo tenía 12 años, por eso te digo. ¿Y voy flipaste allí, cuando viste eso? ¿Eh? ¿Tú no alucinaste? No, pero si yo seguía creyendo que venían de París. Pues. Aunque Y saliesen de tu madre. en la mesilla de noche grande, había una caja de gasas esterilizadas, así una caja grande. Y dice mi madre, ¿ves? Aquí es donde vino Ha de venido tu París. hermana. Y yo me lo creí, por eso te digo. Oye, cuéntale tú, Celina, aquí algún lío que hayas tenido a tu abuelo. ¿Algún lío de Hombre, algún lío. ligar con hombres? Sí, de ligar con hombres. ¿No quieres escucharlo, Andrés? Sí, yo sí. Pues venga. Yo es que en la familia no... O sea, ay, me da mucho corte, Te da Inés. mucho corte. Claro, yo ahora tengo novio, estoy genial, bueno, él lo sabe y ya está, no puedo decir más. ¿Y le contáis, o sea, os contáis cosas ahí en la familia, con el abuelo y cosas así o no? Hombre, ya de relaciones... Claro, más íntimas no. Eso ya no. No se hablan de relaciones íntimas, Andrés. No. Hombre, como casi, pues a lo mejor sí. Oye, Rosario, Dime. ¿tú cómo vivías tu sexualidad y tu amor en la juventud? ¿Qué Bueno, tal tú, Andrés? pues las madres no nos dejaban de la vista. Íbamos nosotras al baile de noche. Y luego por la noche, cuando salíamos del baile, nosotros teníamos que ir delante con la pareja. Y ellas detrás, para que nos vean. No iban ellas delante y nosotros detrás, no. Así que no te podían dar los novios ni un beso siquiera. Porque no te dejaban. Y si te llegabas a la puerta, se ponían en el umbral, el ratito que tú estuvieras en el umbral, hasta que no entraban en casa, ellas allí en el umbral. Antes era tu respeto que había. Oye, ¿y cómo fue tu primer beso? Pues me lo dieron en la puerta, en la puerta de la calle. En la puerta de la calle. Sí, nos vimos solos y allí pues. Oye, ¿y fue bonito? ¿Lo recuerdas con cariño o se te ha olvidado? Hombre, encantado de la vida. Y él fue mi primer amor y el último. Pauli, como te llamas tú a ti misma ahí en el Zoom. ¿Tú cómo viviste tu primer amor o tu primera relación sexual? Pues casi la tengo un poco olvidada ya, madre mía. Pues yo pienso que con algo de miedo y algo de... Porque no estábamos como ahora, que tan espabilados, las cosas. Sí. Nosotros lo teníamos que un poco más feo y más... Oye, ¿dirías, Paula, que te da un poco de envidia de la situación que tenemos ahora las mujeres respecto al sexo? Pues hombre, al sexo ya muchas cosas. No cabe duda que vivir más adelantadas que vivimos nosotras y que vivir muchas más cosas y mejores. Y aunque nosotras yo no me puedo quejar, gracias a Dios, pero ha habido gente que la pasa muy mal y entonces pues todos no hemos vivido igual. Nosotros hemos sido 4 hermanos, pero yo recuerdo en el pueblo que eran 9
y se murió el más pequeño y decía un hermano, dice, jolín, pero menudo bien que se ha muerto Eliseo, porque si no nunca habíamos en la mesa. ¡Joder! Eso decían, pero bueno, que te he preguntado de eso, ¿cómo se ha cambiado esto a la muerte en un momento determinado? ¡Qué barbaridad! Iban a poner el pan para merendar y había venido el otro antes y se lo apañaba y se lo llevaba. ¡Qué barbaridad, qué barbaridad! Y, por ejemplo, ¿vosotros le contáis vuestras cosas a los abuelos o no? Yo, Sí. Bueno, yo en concreto no, o sea, no le cuento exactamente, pero yo creo que se lo imagina. Ahora ¿Y cómo sobre te todo que vivo apañas? con ¿Cómo ella. te apañas que vives con ella? Bueno, yo le soy sincero, yo le digo más o menos a dónde voy o con quién quedo, a qué barrios voy, a qué planes tengo, y yo creo que algunas cosas se las imagina. Otras cosas no, por ejemplo, yo he tenido también la suerte, como esta generación, en cierto sentido estoy de acuerdo con Andrés, que está avanzada más socialmente. Por ejemplo, yo he sido más de relaciones abiertas hasta hace poco y de amor libre, entonces esas cosas yo nunca las he contado a mi familia. Ahora ya lo van a ver en la tele, así que bueno. ¡Anda! Fíjate qué Estoy bien. saliendo del armario en ese sentido. Pero ahora, por ejemplo, que no, bueno, aún así tampoco suelo hablar con mi familia de las relaciones. Simplemente dejo, bueno, que lo intuyan. Que lo intuyan, Que ¿eh? lo intuyan. ¿Tú preferirías Bueno. que te lo contasen o que Yo o prefiero que me intuirlo? lo contase, pero creo que hoy día, por ejemplo, yo no de ese tema no voy a hablar lo mismo con Con tu Celín, que es nieta, una mujer, claro. que con mi nieto. Con mi nieto hay más confianza, no sé. Anda, ¿y eso por qué? Hombre, es lógico y normal. ¿Tú piensas? Pero sí, de hombre a hombre, pues es igual, hay conversaciones entre hombres, igual que hay conversaciones entre mujeres, que son distintas. Oye, ¿y qué te cuenta tu nieto? ¿Eh? ¿Y qué te cuenta tu nieto? Bueno, no te lo voy a ver, pues mi nieto. no creo que sea el lugar donde voy a decir lo que me cuenta mi Hombre, nieto. algún salseo, Yo- Andrés. No, yo lo que te quiero decir que hay más confianza en ese Es verdad. tipo de conversaciones con un nieto que con una nieta. Sí. Y a ti te pasará lo mismo, no me digas que no. Sí, bueno, puede ser, puede ser. Claro. Oye, Gonzalo, ¿os pasa a vosotros lo mismo? ¿O tú ahí se lo rajas todo a la Rosario? Nada, esto es como un tema tabú. A mí me hace mucha gracia, sobre todo respecto a la generación de nuestros abuelos, el hermetismo con el que tratan el tema de la sexualidad o el amor. Por ponerte un ejemplo, obviamente en su época existían relaciones bisexuales, homosexuales o incluso términos, como hemos visto ahí en Platón, de relaciones abiertas o liberales. Pero claro, si algo hemos conseguido con nuestra generación, creo que ha sido de alguna forma normalizar este tipo de términos y que a día de hoy se tome como algo normal. Como algo normal, es una cosa más del cuerpo. Exacto, Paula, es que no puedes decirlo mejor. Oye, Rosario, ¿y tú qué opinas de las relaciones? Mira, estaba aquí un chico aquí que tenemos en el plató que se llama Guille, estaba hablando de las relaciones abiertas. Eso es de pues estar con varias personas a la vez y que esas personas se conozcan entre ellas, etcétera. El poliamor. ¿Qué te parece? Que esté con varias personas a la vez. Por ahí Que esté no. con varias personas a la vez. A mí eso no me gusta. No, O una a mí tampoco. o la otra. Eso no. ¿Te No, parece? no. Es un lío, ¿a que sí? Con dos no puede ser. Eso no. Tiene que ser con una sola. Rosario, es que es un lío, ¿eh? Yo te lo digo en serio. Paula, Y ¿tú luego, qué... y luego ninguna. Oye, Paula, ¿tú qué opinas de las relaciones poliamorosas que se han comentado por aquí? Pues, no, pues oye, si va todo bien y es todo normal y todo con fundamento ¿Cómo no va a ir y bien? pues bien. Bien, me parece. Jorge, ¿qué cosas le has enseñado tú a tu abuela? Yo, Jorge, de esas cosas... No, hombre, De esas cosas no hemos hablado. oye, pues a lo mejor hoy es el día. Jorge, hazle una confesión aquí a tu abuela. Ábrete. bueno, que soy gay y no lo sabía. Ah, Mira. ¡Hala! Ahí lo llevas, Paula. Pero de verdad. Sí. Pues me lo has dicho hoy aquí. Así ha sido, fíjate. Paula, pues a darle mucho amor como hasta ahora. Pues igual no vamos a cambiar por eso nada. Jorge, Por eso no vamos a cambiar. no, Te no. vamos a querer igual, hijo. Oye, esto ha sido el momento más bonito vivido en la historia de Place, ¿eh? Pero que es que a mí me ha dejado tan seca que... Paula, pues ala, pa'lante. Oye, y hazle tú, pues entonces, él te ha hecho este regalo, hazle tú una confesión a tu nieto también.
¿Mi confesión de qué, hija? No tengo ninguna confesión yo así para confesar, no sé, no. No, yo he estado con ellos, están muy a gusto, los he cuidado muy bien y todo lo que quieras, pero confesiones... Sí, nos cuenta todo. Os lo cuenta todo. Bueno, ¿os sentís muy mimados por vuestros abuelos, Celine? Yo sí, soy feliz cuando estoy con mi abuelo. Es mi musa, mi abuelo, un amigo, lo que quiera. ¿Qué es lo que más os gusta hacer juntos? Pues Todo, tomar el sol. Tomar el sol. Cuando tomamos el sol en verano... Eso es tu cosa favorita, ¿eh? Porque todavía tienes el sol del crucero del Pero 2019. si no te digo que yo me gustaría vivir en verano continuo, que es lo que hacía antes. Y ahora, desgraciadamente, con el coronavirus, mira, te cuento lo que me pasó. A ver. En el último crucero, yo iba siempre, es un crucero que va de Barcelona a Buenos Aires. 20 días en el barco. Bueno. Madre mía, qué mareo. Entonces, el 2 de marzo me cojo el avión, me voy a Buenos Aires, llego a Buenos Aires a las 9 de la mañana y de ahí del aeropuerto al barco. Al barco. Bueno. El día 15 llegamos a Tenerife. Estado de alarma, no nos dejaron desembarcar, no desembarcar, atracar el barco. Íbamos 150 españoles. De Tenerife a Lanzarote, no nos dejaron desembarcar. De Lanzarote a Málaga, tampoco. De Málaga a Barcelona, tampoco. De Barcelona a Génova. En Génova, los 50... Vaya viaje, yo estaba ahí siguiéndole la esta y estoy flipando. Los 50 franceses que venían en el crucero los dejaron desembarcar a los franceses. ¿A los españoles no? Bueno, los franceses ayudaron a sus compatriotas, cosa que con los españoles no hicieron. De ahí a Génova, los pobres 1.500 argentinos que se venían a hacer el tour por Europa, ¡Hala, pa' casa! En 4 aviones los mandaron de vuelta a Buenos Aires. O sea que, y a nosotros nos llevaron no había aviones en Génova, a Roma. Bueno, a Roma no, a Civitavecchia, que es el puerto. Civitavecchia. De ahí a Roma, y de Roma a Madrid. En un avión a Barcelona. Yo llamé a mi hija, la madre de Celine, y digo, sácame un billete de avión porque yo me iba a La Coruña. Bueno, estamos en el aeropuerto de Roma. Me voy cargo el teléfono ahí en la sala de espera. ¿Sí? No había nadie en el aeropuerto, nada más que nosotros. Bueno, me voy a por una botella de agua a la máquina. Cuando voy a por la botella suena embarque. Me voy corriendo y dejé el teléfono cargando. Subo al avión. Subo al avión y le digo a la azafata, dice, no se preocupe, pero usted no puede bajar sin que venga la policía. Pero no se preocupe porque salgamos 5 minutos. Bueno, había perdido me lo habían robado. Allí no estaba. ¿Qué faena, Paula? Total, que yo estaba esperando que mi hija me dijera qué vuelo tenía. Bueno, unos amigos del barco me dijeron, llámala por teléfono. Afortunadamente me acordaba de memoria, porque nadie se sabe de memoria los teléfonos móviles. La llamé a mi hija y me dice, bueno, papá, a las 7:30 de la mañana sale el avión de Madrid a La Coruña, pero ni te voy a ver ni se te ocurra salir del aeropuerto. Llegué a las 9 de la noche al aeropuerto de la T4. Sí. Tuvo que dormir solo en el aeropuerto, en un banquillo. Y digo, a ver si me quedo dormido. Como no tenía móvil, no había ni una persona, yo solo en la T4, que viste lo que es. Bueno, y yo digo, bueno, ¿ahora qué hago yo? Menos mal que ya estaba el avión en la puerta 52, me voy a la puerta 52. La 52, qué memoria. No, bueno, me acuerdo. Estuve durmiendo. Y digo, ahora, bueno, al menos aquí, cuando llegue la gente, pues me despertaré, porque claro, yo no tenía móvil, no tenía nada. Y nada, me cogí el avión y llegué a la... Pues toma ya, y al final feliz que estás aquí hoy en Place y todo. Sí, hombre, pero oye... no tengo cruceros, fíjate tú qué pena, ya no... No, pero volveremos. Paula,
Oye, ¿tú crees que mimáis más los abuelos que los padres a los nietos? ¿Paula? Ah, o sea, que no quería que me preguntaras a mí. Yo pienso que sí, porque teníamos más tiempo. Cuando han sido los hijos andábamos más atareados, no teníamos tiempo para estar jugando con ellos. Sin embargo, los nietos, pues los hemos enseñado a andar en bicicleta, a todo. Oye, ¿y también les regañas? ¿Tú eres regañona o no? No, no creo que yo les he regañado mucho, no han sido tampoco... Era el otro, el otro era muy mal comedor, eso sí me hizo renegar. Ay. Oye, Jorge, ¿y tú, por ejemplo, has sentido más cariño por parte de los abuelos que de tus padres? A ver, entiéndase, por parte de los padres siempre se siente cariño, pero que un cariño especial. A ver, claro que sí. Nosotros, además, pasamos todos los veranos con mis abuelos en el pueblo. También Semana Santa, fines de semana. Pues claro, entonces, pues para mí mis abuelos son súper importantes, sobre todo porque pues eso me han dado momentos muy felices en la vida. Pues era pequeño, yo recuerdo crecer con ellos, que me perseguían por ahí para darme la merienda, ¿no? Que siempre tenían que salir detrás mío, pero come. No, tú era peor tu hermano que tú. Las vaquitas de Ramón, ¿cuántas veces le dan huevo yo con el pan y el pimiento a tu hermano? Madre mía, ¿cuántos días? Oye, Paula, ¿hace cuánto que no ves a tus nietos? Pues a este ahora le estoy viendo y el otro está en ver, pues ¿desde cuándo no lo he visto? Desde este verano. Este verano estuvo algún día en la Quintana, me parece. Oye, Creo que sí. El otro y este también, algún día estuvieron, pero muy poco, porque este año ha sido... Fuimos el 20 y tantos de junio y ya nos vinimos a primeros de septiembre, que nosotros otros años, mi marido y yo, hemos estado 3 meses o igual 4. Pero este año fuimos en junio ya, con el puñetero virus ese. Oye, Rosario, que te veo callada. Rosario, ¿qué te parece a ti esto del COVID? Vaya movida, ¿eh? Esta gorda, esta que tenemos. ¿Y cuándo saldrá esto? No sé si se nos va a ir, yo creo que no. ¿Cuándo saldrá esto? Ay, señor. Pues esperemos que pronto, Rosario. Oye, ¿tú qué hacías cuando tenías la edad de tu nieto? De tu nieto Gonzalo. Tenías 25 años. ¿Y? Cuando tenías 25 años, ¿qué hacías? Yo cuando tenía 25 años estaba trabajando en la fábrica de corcho. Anda. Estuve 16 años y salí de allí para casarme. Y a los 27 me casé. Me casé y ya no he dado palo al agua. Ya no he hecho nada. Hombre, nada más que en casa. Hombre, pero has tenido muchos hijos. Hijo, 2. Hombre, pero eso ya es un trabajo, ¿no? ¿O qué? Sí, pero bueno, te quiero decir que no he ido a trabajar fuera, en ningún sitio. Que yo he estado siempre en casa. ¿Y a ti te hubiese gustado trabajar más años? No, yo ya después de que me casé, yo ya no tenía ganas de trabajar. Yo ya en casita. No. Yo estaba muy a gusto en casa. Hacer comiditas ricas para los nietos. Hombre. Sí. Me fui una vez con mi marido al campo, que iba con los cerdos. Y estaban apañando allí, hay mujeres que estaban apañando bellotas, claro. Y le dije a él, yo me quería apañar bellotas también. Dice, tú te estás ahí donde estás, y cuida de la niña, y esas son las bellotas que vas a apañar. Digo, sí, le digo, sí. Así que no volví otra vez a hablar del trabajo. ¡Hala! ¡Ay, apañado! Él decía que en casa. Oye, Paula, ¿tú qué querrías hacer que puedan hacer tus nietos ahora? Si ahora el uno está en Londres, el otro está en Madrid, hija, que dale un abrazo grande que no se le ha podido dar todavía desde el año pasado. Ay, pobre. Nos hemos visto por videollamadas, pero nada más. Ya, te veo que eres una experta, Paula. Entre esto y tu grupo de WhatsApp de la asociación, esto es espectacular. Han estado en casa, pero de la puerta para adentro no han entrado ni los hijos ni los padres, ni estos nietos, ni otro nieto que tengo que vive en Portugalete de 15 años. Nos llama desde abajo, salimos a la ventana y todo eso. Oye, ¿os habéis vacunado ya los abuelos, alguno? No, todavía. Nosotros no nos han dicho nada todavía.
¿Y cómo es que nos han vacunado? ¿Estáis un poco enfadados en ese sentido o preferís no vacunaros? No, en cuanto nos llamen. En cuanto os llamen, ¿eh? Cuando nos llamen. Andrés, ¿a ti te han vacunado ya? A mí no. ¿Y quieres que te vacunen? Yo sí, hombre, Cuanto claro, antes, claro. para poderte ir de crucero. Claro. Hombre, es que claro, es que esas noches... Es que además, ¿cómo son los cruceros? Que te hace la noche blanca, la noche hawaiana. Tú tienes looks para todo, además. Oye, ¿tú qué te gustaría que ahora estén haciendo tus nietos? ¿Qué te gustaría hacer que no hayas hecho en tu juventud? Yo, lo que hacen mis nietos, lo he hecho yo en mi juventud. ¿No? ¿Ah, sí? Yo sí. ¿Todo? Todo. ¿Fiestas y todo? Todo. Fiestas, guateques, todo. Todo. Guateques, tú lo has dicho, eso es una palabra de modé. Me acabas de llamar a mí de modé, Andrés, que esto es espectacular. Pero ahora no se dice guateque, ¿sabes? No. Pregúntale, verás cómo no saben lo que es un guateque. A ver. Hombre, que sí que saben lo que es un guateque, una party. Hombre, claro. Lo llamamos diferente, pero... Oye, ¿cuál es? ¿Tú conoces algún artista contemporáneo que te guste? Bad Bunny, por ejemplo. ¿No? Pero, ¿Algún artista que te guste de ahora que estás sonando? Bunny Se llama así, Conejo Malo. Por eso te veo que es de un Moby. No, es un señor que canta un tipo de música, sí. Pues no lo conozco, yo ese no lo conozco. Te lo juro. Rosario. Bad Bunny para mí... ¿Tú tienes algún artista de ahora contemporáneo que te guste? ¿La Rosalía o algo? Ah, bueno. La Lady Gaga esa, me gusta. ¿Quién? Lady Gaga. Esa me gusta. Me gusta. ¿Te gusta, Qué fuerte. Me gusta, me gusta. Gonzalo, escúchame una cosa. ¿Y tú tienes algún artista que sea de la época de tu abuela que te guste? De la época de mi abuela. Es que Rafael, no sé si es de la época de mi abuela, pero por ahí andará. No, mayor no es. Bueno, Fátima, ¿tú crees que somos más quejicas los jóvenes ahora que los mayores? Sí, totalmente. Yo creo que la situación en la que ellos se encontraban tenían que enfrentarlo de una manera más dura. Nosotros, como tenemos todo más accesible, nos quejamos más, ¿no? Yo creo, y no quiero criticar la juventud porque pertenezco a ese sector, a ese grupo, pero es verdad que nos hemos convertido un poquito más quejicas o como tenemos todo al clic, ¿no? Nos cuesta un poco hacer un poco el esfuerzo tal vez de lo que ellos pudieran hacer, ¿no? Por ejemplo, lo que estaba comentando Rosario, me gustaría hacer un énfasis que, claro, ya con 25 ya se casaba, ya estaba en casa y que ese cambio de paradigma total con nuestras generaciones, con 25 ya estás viajando, terminaste tus carreras, estás conociendo mundo. Entonces es un cambio total y es curioso y es de verdad muy interesante compartir esas vivencias porque son totalmente diferentes. Guille, ¿tú sientes respecto de lo que vives con tu abuela que tenéis, o sea, que habéis hecho el mismo tipo de luchas, aunque con esa diferencia de edad? No lo creo. La verdad es que les tocó, bueno, mi abuela tiene la misma edad que Rosario y que Andrés, también coincide que tiene 89 y sí que ella me comentó que ya tuvo que vivir lo que es la posguerra y fue mucho más duro. Y ella siempre me lo comenta, me dice, aunque estés mal, aunque ahora mismo no tengas trabajo, aunque esto se te esté haciendo muy largo, piensa que nosotros tuvimos que conocer el hambre o el frío. O sea, yo al final estoy en casa de mi abuela con calefacción y ella, bueno, antes que hablábamos de mimarnos, ella me hace las comidas, siempre digo comida, ¿no? Ella me dijo que realmente es como que los estándares han subido y ahora damos muchas cosas por sentado que antes no las tenían. Entonces realmente es como que yo ahora mismo me quejo de lo que tengo en plan de, joder, 2 carreras, 2 másteres, no encuentro trabajo, ¿qué pasa? Pero antes era como, no, es que antes igual no tenías ni para comer, antes no tenías ni calefacción. Entonces son muchas comodidades que creo que no es que seamos más quejicas, sino que los estándares han ¿Y en la práctica cómo es vivir con tu abuela? En la práctica, ¿cómo es vivir con mi abuela? Pues llevaba desde los 18 viviendo solo porque bueno, he estado desde los 18, me mudé a Valencia a estudiar, entonces siempre he estado en pisos de estudiantes o viviendo solo. Entonces volver a vivir con la familia y encima con mi abuela, que nunca había vivido, pues es curioso. Pero como lo que comentabas antes, nos miman muchísimo, mucho más que mis padres. Entonces, pues sí, ahora mismo soy un mimado, la verdad. No te voy a mentir. Paula, ¿qué cosas has vivido tú que no han vivido tus nietos, que son unos quejicas? Que están diciendo que la generación ahora de los jóvenes somos unos quejicas. ¿Tú crees que eso es así? No sé, yo creo que no. Yo a mis nietos no le he oído nunca quejar mucho. Han estudiado todo lo que han podido y han hecho más o menos... Porque el pequeño vive solo desde que tiene 18 años también en Inglaterra.
Y el otro tiene 25 y también lleva ya en Inglaterra no sé cuántos años. ¿Y qué? Pues sí, han tenido que estar esclavos a estudiar, pero no compares la vida nuestra a la de ellos. Ya. Cuando éramos de su edad, vaya. Bueno, pero... ¿Y tú qué crees que es lo más duro que has vivido tú, Paula? Pues duro, pues yo me he criado en el campo hasta que me casé y después también, después ya vinimos aquí y pues era trabajar. Yo tuve la mala suerte que mi madre con 9 años estuvo 3 años en la cama del Mar del Po y entonces me decía, méteme un huevo al puchero. ¿Y cuánto le tengo? Dice, ¿rezas un credo o una salve? Pues yo le rezaba y si estaba crudo se le llevaba, y si estaba cocido se le comía también. Ah, sí, y ya está. Pero también es que es muy distinto, en aquellos años es muy distinto una persona que vivía en el campo a una persona que vivía en la ciudad. A una capital, es muy distinto. Claro. Yo no tengo yo no me siento diferente en nada con relación a mis nietos, porque yo o ellos estudiaron lo mismo que yo estudié lo mismo que ellos, pero claro, en el campo era completamente distinto. Oye, ¿qué estudiaste y dónde? Hombre, yo nací en La Coruña, yo hice el bachillerato ahí, mis padres después me mandaron a estudiar a Madrid, he sido funcionario público, pero... por eso te digo que es completamente distinto en qué familia naciste, dónde naciste. Total. Yo, mis nietos... O sea, que hay una brecha de clase la misma vida que también. han tenido mis nietos la he tenido yo. Ahora, la gente de campo, en aquella época, pues no era así, yo lo comprendo. Rosario. Yo estudié en el extranjero también. Claro. Que son cosas... Rosario... ¿Tú cuando has reivindicado alguna vez alguna cosa? ¿Has luchado por alguna cosa? ¿Has dicho, yo qué sé, cualquier cosa de pues el trabajo o alguna queja que hayas hecho? Yo no. Yo no. Nos hemos conformado. Esa pregunta no te puedo contestar, no sé. No, lo que me quieres decir. Oye, de joven tú pensabas que el mundo iba a ser como es ahora. ¿Qué va? Como estamos ahora. Iba a cambiar tanto. ¿Qué va? ¿Cómo estamos? Si antes vivíamos también muy bien. Lo que pasa que ahora con esto que tenemos, pero antes también vivíamos muy bien. O sea, quiero decirte, ¿y no os imaginabais coches volando, cosas así? No. Coche volando, no. Luego sí. Grande. ¿Cómo te imaginabas tú el mundo cuando eras joven? ¿Es como lo que sientes ahora? Vamos, yo hoy día creo posible cualquier cosa. Sí, por supuesto. ¿Me dices un coche volando? Pues pienso que puede existir. ¿Que te puedas transportar de aquí a Nueva York en 5 minutos? También creo que también es posible. Yo creo que hemos tenido la suerte, yo al menos, en nacer todo lo creo posible. En cambio, pienso en la generación anterior a mí, bueno... Se han perdido mogollón de cosas. Que no había la luz, que no había teléfono. O sea, yo no vas a comparar. Las facilidades de ahora a cuando éramos nosotros. Yo ahora veo los adelantos, veo posible todo. Oye, ¿qué es lo que os ha gustado más de todo lo que todo lo que habéis vivido, en plan adelanto tecnológico o alguna cosa que os haya alucinado? ¿Paula? ¿Cómo hemos vivido sin móviles? Yo pienso, ¿cómo hemos vivido? No sé. Los móviles, ¿eh? Andrés, ¿tú qué piensas? ¿Cuál es el mayor avance tecnológico que crees? Pero el móvil no es ningún avance, ya había el teléfono antes. Sí, pero hombre, que puedas llevar tu móvil por ahí. ¿No? Que lo encuentro normal, a mí no me sorprende. Pero aunque lo encuentres, o sea, que ya sé que a ti no te ha sorprendido nada, Andrés, pero no hay algo que tú digas, ostras, pues yo si yo ahora mismo le pregunto a Celín... Pero ya te he dicho que yo creo posible todo, menos la inmortalidad, todo lo creo posible. Celín, y tú, por ejemplo, cuando tengas la de tu abuelo, claro, ¿cómo crees que estará el mundo para entonces? Es que prefiero no pensarlo. Yo vivo el día a día, no sé si llegaré hasta su edad, ojalá, pero no tengo ni idea. ¿Vosotros?
Yo sí que creo que vamos a llegar a su edad. De hecho, creo que será lo normal y más. En principio, bueno, la esperanza de vida está creciendo, se está avanzando mucho. Claro, y claro, yo creo que llegaremos, o bueno, deberíamos de llegar todos a su edad e incluso más. No, pero es que ya está demostrado. Ya está. Claro. Jorge, ¿cómo quieres llegar tú a la edad de tu abuela? Yo pues como mi abuela y mi abuelo, viviéndola. O sea, mi abuelo está convencido de que va a vivir hasta los 100, que aún le queda... Sí, siempre lo dice. Siempre lo dice. Entonces, no hay manera de convencerle de que fumen, que coman y que tal, porque como él va a vivir 100 años, pues yo quiero llegar así, diciendo que voy a cumplir los 100, sin miedo a cumplir los 100. Total. Hombre, su padre murió con 96, o sea que puede durar. Paula, no lo dices con mucha alegría, te tengo que decir, ¿eh? Paula. Que se quiere quedar viuda pronto. Que no lo has dicho con mucha alegría. Que va a durar hasta 100. Claro. Bueno, él lo dice un día sí, otro no, y otro también. Pues bien, yo digo que yo si puedo llegar bien, quiero llegar, pero si no puedo llegar bien, no quiero, ¿eh? Eso está claro. Sí que no. Es muy interesante. Eso sí que no. No quiero dar guerra ni mucho menos. Cuando no pueda... Oye, Gonzalo, ¿tú crees que los 90 de ahora son los 70 de antes? Probablemente sí, se está alargando un poquito igual más sí. el tema de la juventud. Ten en cuenta que mientras que yo con 25 estoy saliendo del huevo laboralmente, independizándome, estoy empezando ahora mismo, mi abuela casi tenía la vida resuelta, entonces o atrasamos la edad de juventud de lo que se esperaba antes como que era viejo ya con 30 años, o no sé qué vamos a hacer con nuestra vida. Oye, ¿alguien quiere lanzar algún mensaje a sus abuelos? Gonzalo. Que a mí mi abuela, bueno, tanto a mi abuela como a todos los que estamos aquí en plató, creo que nos están dando a los jóvenes una lección de vida enorme, que gente que no está acostumbrada en su generación, que no han vivido delante de una cámara, que se estén colocando, estén dispuestos a debatir con nosotros y que nos den todos los conocimientos que tienen, a mí me parece un placer estar aquí con todos ellos. Ole, Paula, qué fuerte, ¿eh? También va por ti. Pues por todos. Hombre, claro. Jorge, ¿algún mensaje para la abuela? Pues eso, que son unas personas que nos quieren a los nietos mucho y que nos enseñan mucho todos los días, la constancia, el trabajo. Y bueno, ahora tiene que estar siendo duro, tanto para ellos como para nosotros, no poder verles, no poder darles un abrazo, un beso, estar con ellos, ¿no? Como llevamos haciendo desde pequeños. Toda la vida. Y eso, que sigan siendo fuertes y sobre todo que sea una inspiración para nosotros. Oye, y que nosotros lo somos para los abuelos, ¿eh, Jorge? También. Eso, también. Que hoy le has dicho muchas cosas a tu abuela, acuérdate. Bueno, Celín, ¿algún mensaje para el abuelo? Espero seguir haciendo lo que estamos haciendo juntos y gracias por, no sé, regalarme todos estos momentos, abuelo. Es que es inmortal, de todas formas yo... Andrés, ¿no te emocionas con nada? Solo con los cruceros, solo bailando Rafael Acarrá. Que yo emocionar, soy muy poco de emocionar. ¿Cómo que? ¿En serio? ¿No echas media lágrima? Es que los gallegos como sois, ¿eh? Bueno, yo soy gallego solo de nacimiento, de sangre... Dice que sois duros de pelar, dice Paula. Quiere un conflicto intercomarcal. Porque una de ellas es de Extremadura. Ella es de Extremadura. ¿Y Paula, de dónde eres? Yo soy de Burgos. De Burgos. Vivimos en Bilbao, aquí en Portugalete, pero somos de Burgos, de Villarcayo. No. Si el frío que hace en Burgos no lo hace en el momento Filomena, ya te lo digo. Joder, ya lo creo. Joder, qué frío. Eso fue gordo. Eso fue gordo, Oye, yo ya he ido el día 1 de marzo, que es el ángel que hacía un tío los años, y yo he ido a casa de mi abuela el 1 de marzo, ya grandecita que era yo, y me llegaba la nieve hasta la cabeza. O sea que ahora no nieva como eso, pero antes... Oye, antes ya nevaba. ¿Y esto no pensáis que puede ser por el cambio climático? Es que total... Sí, ¿creéis que hay una emergencia climática, Andrés? Hombre, algo tiene que haber. No, pero seguro. Pero si yo cuando vine a estudiar a Madrid, me acuerdo en el colegio mayor, las habitaciones que daban a la planta baja
antes de Navidades, antes de irnos a casa en Navidades, la nieve cubría las ventanas. Sí. Y eso no se ha visto. En verano, en San Isidro, me acuerdo que un calor, en aquella época no había aire acondicionado, por supuesto. Nos llevábamos los colchones a la terraza para dormir en la ciudad universitaria, en la terraza. Ahora, en San Isidro no hace esos calores que hacía, ¿no? El cambio climático, el que lo niegue, pues es que no, porque es una evidencia. No es igual. Y aquí no tiene más que llover. En Bilbao llovía todos los días, el Chirimiri famoso aquel, y ahora tampoco es así. Guille, un mensaje para tu abuela, que lo va a ver el programa. Para mi abuela, para mis dos abuelas y en general para todos los mayores de 65 que creo que están... Mayores de 65, me gusta el este. Sí, porque al final son los que se van a vacunar ahora y creo que en ningún momento se han quejado, siempre es... Siempre ¿te vas hay a una vacunar? Siempre dicen sí cuando me toque. La verdad es que es eso que a mí me deja como, pues eso, reconocerles no sé, la paciencia que están teniendo y lo bien que lo están llevando. Mira Rosario, con una sonrisa está ahí, esperando su vacuna. Esperando, pero bien, y no sabemos cuándo vendrá. Exacto. No, totalmente. La paciencia, ¿eh? Qué buen valor. La paciencia que tienen, reconocérsela, sí. Esperará que haga los 90 ya. ¿Sabes? ¿Qué tal están los políticos, Rosario? Muy bien, los políticos están muy bien. Eso vive muy bien. Ahí lo llevas, ¿eh? Un mensaje para tu abuela, Fátima. Pues les mando un beso enorme, ¿no? Que no puedo compartir con ellos, así que me alegro muchísimo que los nietos con los que estamos hablando aquí puedan compartir con sus abuelos. Y nada, que son una fuente eterna de sabiduría y deberíamos de valorarlos mucho más. La verdad, en esta situación, contextualizando un poco la situación del COVID, los ha afectado muchísimo. Y hay que ser un poco empáticos, demasiado con ellos y de verdad, yo es que me pongo un poco nostálgica, pero nada, que les mando un beso enorme y muchísimas gracias por compartir con vosotros, que me ha encantado, y contigo también, Andrés. Qué bonitos mensajes. Oye, abuelos, decidle algo a vuestros nietos. Rosario, dile lo que te salga del corazón a Gonzalo. Que lo quiero mucho y cuando lo tengo aquí estoy tan contenta con él. Oye. La pena que me da que se me va. Se va a ir. Se me va. Gonzalo, no te vayas. Gonzalo, ¿me puedo ir yo ahí a comerme unas migas con vosotros? Cuando quieras, por favor. Cuando quieras te vienes a comer a mí. Cada Rosario le sale... Hombre, Rosario, es que yo he veraneado mucho en Talaveruela de la Vera, entonces para mí Extremadura es, pues entiéndeme, o sea, mi segunda piel, claro. En Extremadura están muy buenos los jamones y eso, ¿no? Sí, tienen buen embutido, Paula, tienen buen embutido. Oye, Paula, ¿tú también me invitas a comer a tu casa ya cuando estés vacunada y se pueda? Sí, hija mía, asamos un cordero allí en la calle, que tenemos un horno que no ve. Y todo lo que haga falta. Pues ahí vamos, Jorge. Tenemos una campa si hay COVID, para que estar en la calle. Para que sea en la calle. Para que dé la sombra, pues nos vamos a ir Jorge y yo en BlaBlaCar, ahí a visitarte. Pues cuando queráis. Bueno, chicos, pues yo creo que ha sido un programa muy bonito, muy emotivo. No hemos dado tanto el protagonismo a los jóvenes porque hoy el que se lo merecían eran los que nos han enseñado a ser quienes somos hoy, que son nuestros abuelos, y esto es así porque son los que nos han echado más tiempo. No me digas que ya termina el programa. Andrés, ¿qué quieres más tú decir? Yo tengo que volver otro día, que me han quedado muchas cosas por decir. Hombre, pues ya lo sé. ¿Quieres untarte con los políticos? Que traemos aquí políticos y todo, Andrés. No, los políticos, la verdad, prefiero que no. Prefieres que no, ¿eh? No. Pues tenemos cosas muy interesantes. Te animamos, Andrés, a que veas el programa también. Pues yo, si quieres, vengo, yo encantado. Hombre, Andrés, ¿cómo te lo has pasado tú de bien ahí contando tus historias del crucero y que si Chivita Vecchia y que si para arriba y para abajo? Nada, sí, pero me queda mucho todavía. Hombre, pues ya lo sé, 89 años, en fin, decían 20 años no es nada. Hasta 100, fíjate todo lo que te queda todavía. Joder, ya ves, Paula. No, Mi marido dice que él hasta que tenga 100 años no se va a morir. No. Y yo digo, pues no sé si yo lo aguantaré, igual prefiero antes. No, hasta los 100 todos, los presentes y futuros, ¿eh? Se lo deseamos también a nuestra juventud. Pues oye, mandadle un besito muy grande a vuestros jóvenes también, abuelos, que esto va por vosotros, va por ustedes. Pues venga. ¡Mua! Pues venga, a casa. Oye, Rosario, eres una leyenda bonita. Un besito grande también para ti.
Me ha gustado mucho, la charla. Hombre, claro, es que ha estado muy Mucho. bien. Me ha encantado y muchas gracias. Nada, a ti, reina, bonita. Ole, que sí. En 10 años nos veamos otra vez. Hala, Nos vemos lo que pronto. merece. Estáis Que nos veamos otra vez. Estáis invitadas cuando queráis. Un besito muy grande a Bueno. todos, chicos. Muchísimas Muchas gracias gracias. por acompañarnos Vale. una tarde más. No os lo perdáis. El próximo miércoles más y mejor. Y si queréis más abuelos, poned aquí queremosmasabuelos.com. Vale. Besito muy grande. Muchas gracias. Grande. Adiós.